que la clase va a ser grabada. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar la guía número 5, la última guía ya de este semestre. Entonces en estos momentos voy a compartir pantalla. Me van a confirmar si efectivamente la ven. En estos momentos confírmenme si ven la guía en pantalla. Sí, Sí, señor. señor. Listo, perfecto. Sí, señor. Bueno, esta es la última guía del ciclo 5. Esta guía tiene que ver con funciones y razones trigonométricas. Entonces lo que se va a aprender en esta guía es cómo calcular las razones trigonométricas en un triángulo. ¿Listo? Ese es el enfoque principal. Entonces vamos a partir del siguiente triángulo. Entonces lo primero que debemos saber para esto es que estas razones trigonométricas se denominan así razones trigonométricas. Esas razones trigonométricas solo se calculan en el caso de los triángulos rectángulos. Únicamente en triángulos rectángulos. Es decir, que tienen un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Y al tener un ángulo de 90 grados quiere decir que los otros dos ángulos que tenemos allí son agudos. ¿Listo? Entonces, todo triángulo rectángulo va a tener tres ángulos, el recto y dos agudos, y estos ángulos agudos los vamos a simbolizar con unas letras griegas en este caso. Entonces acá tenemos la letra griega alfa y la letra griega beta. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Me han escuchado? Sí, señor. Listo, Todo está bien. listo, perfecto. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos 6 razones trigonométricas. Las 6 razones trigonométricas van a ser las siguientes: seno, coseno, tangente, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Listo? Entonces son 6 razones trigonométricas que se le pueden calcular a cualquier triángulo rectángulo. Entonces, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bueno, aprendérselas en este orden porque esto nos permite establecer a qué equivale cada una de una forma rápida. Pero entonces, antes vamos a primero a mencionar a qué equivale cada una. Cada una va a corresponder a una división. Esta palabra razón significa división entre dos elementos del triángulo. ¿Listo? Entonces primero nos vamos a fijar en alfa. Voy a considerar alfa. Este lo voy a tachar en estos momentos. El ángulo alfa. Para el ángulo alfa nosotros vamos a tener unos elementos. Vamos a tener algo que es la hipotenusa. ¿Alguien me puede decir en este triángulo cuál letra sería la hipotenusa? La Y. La Y, no, no sería la Y. Recordemos La entonces Z. la Z, exacto. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo o la que está al frente del ángulo recto. Entonces la Z va a ser la hipotenusa. Listo. Y resulta que entonces el triángulo va a tener una hipotenusa y va a tener dos catetos. Entonces este va a ser un cateto y este va a ser otro cateto. Y estos catetos se les va a dar un nombre dependiendo del ángulo que estemos mirando. Entonces, por ejemplo, yo les dije que taché en estos momentos beta. Entonces voy a mirar alfa. Según el ángulo alfa, yo voy a tener dos catetos, un cateto opuesto y un cateto adyacente. El cateto opuesto va a ser el que está al frente del ángulo. Entonces, para este caso, vean que el cateto que está al frente de ese ángulo va a ser el cateto X. Este va a llamarse el cateto opuesto. Y entonces el otro cateto que nos queda ahí se va a llamar el cateto adyacente. ¿Listo? Pregunta hasta ahí de cómo determina el cateto opuesto y el adyacente. No, sí.
Digan algo para saber que están ahí conectados. Profe, ¿será que poder repetir? Es que no escuché, por favor. Ah, listo, Pero, perfecto. profe, ¿el A siempre va a ser el adyacente o puede ser otro? Listo, entonces, correcto. Entonces, dependiendo del ángulo que estemos mirando, en este caso yo cogí alfa, ¿sí? Mi cateto adyacente va a ser este de acá, o sea, Y, este lado del triángulo, que voy a pintar en azul. ¿Listo? El adyacente, porque es el que está pegado al ángulo. Y el cateto opuesto va a ser el que esté al frente del ángulo. ¿Listo? Entonces, esos son los dos catetos que uno debe calcular. ¿Cuál es el opuesto y cuál es el adyacente teniendo en cuenta el ángulo? No siempre va a ser el mismo, porque si ahorita cambiamos al otro ángulo, van a cambiar. Ya este no va a ser el adyacente y este no va a ser el opuesto. Pero ahorita lo vamos a mirar. Por el momento vamos a tener en cuenta este ángulo. Para este ángulo, el opuesto siempre es el que está al frente y el adyacente es el que está pegado a él. Eso es lo primero que uno determina. ¿Listo? Ahora sí es claro o no. ¿O qué preguntas tienen de esta parte? No, no, señor, ninguno. Pues por mi parte. Listo. Listo, perfecto. Se supone que hay 7 estudiantes conectados y no escucho a los demás. Bueno, entonces para el ejercicio lo vamos a considerar de la siguiente manera. Entonces yo voy a decir que el cateto adyacente va a ser CA, que significa las siglas cateto adyacente. Cateto opuesto va a significar CO y hipotenusa va a ser H. ¿Listo? Para la fórmula de acá. Entonces yo digo que seno, la fórmula de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas son unas fórmulas que se van a utilizar. Estas son fórmulas que uno se debe aprender. Cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Listo? Entonces estas son las fórmulas que uno se va a ir aprendiendo y cada uno de estos elementos va respecto a un ángulo. Entonces por ejemplo respecto al ángulo alfa puede ser seno de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. ¿Listo? Entonces hasta ahí donde acaba de escribir las fórmulas quedaron las fórmulas muy grandes. ¿Listo? Hay mucha letra. Entonces las vamos a reducir para que se entiendan mucho mejor. Entonces voy a volverlas a escribir. Entonces, cuando usted escribe estas fórmulas, la idea es que queden con 3 letricas. Entonces, entonces seno la vamos a escribir así: seno, sen, coseno va a ser cos, tangente va a ser tan, cotangente va a ser ctg, secante va a ser ss y cosecante va a ser csc, cosecante. ¿Listo? Entonces, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y eso va respecto a un ángulo. El ángulo lo vamos a llamar X, porque es un ángulo cualquiera. Igual, y ahora sí las volvemos a escribir. Entonces yo les iba a decir, una de las técnicas para uno escribirla rápida es escribir este orden. Uno escribe coca, coca, HH en un orden y se devuelve y nos van a salir las fórmulas. Miremoslo acá. Uno escribe co, k, co, k, h, h y lo escribo al revés. Co, k, co, k, h, h. Y ya nos quedan todas las fórmulas, las 6 fórmulas de las razones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, la idea es que por favor esto lo apunten, lo guarden ahí, esas 6 formulitas para ahorita empezarlas a trabajar. ¿Listo? Entonces, por favor apúntenlas y me confirman apenas las hayan escrito.
¿Alguno ya las escribió? Sí, señor. Sí, señor, ya la escribí. Listo, perfecto. Listo, profe. Listo, perfecto. Entonces ya vamos a continuar. Listo. Bueno, entonces teniendo en cuenta esas 6 fórmulas, entonces ahora sí las vamos a implementar acá. Listo. Entonces yo les había mencionado, les dije, para el ángulo alfa hay uno que va a ser el cateto opuesto y uno que va a ser el cateto adyacente. Listo. Entonces yo voy a iniciar con el ángulo alfa, tal como les dije, voy a tachar acá. ¿Quién me recuerda entonces? Esta es una X, listo, esta es una Y y esta es una Z, por si no la alcanzan a ver. Entonces, esta X, ¿qué cateto es? ¿El opuesto o el adyacente? Cateto opuesto. Listo, ahí Opuesto. quedó, listo. Esta Y, El Cateto adyacente. muy bien, y la Z es la hipotenusa, esta es una Z. A la Z me gusta hacerle esta rayita del medio para diferenciarla de un 2. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hallar las razones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces voy a reemplazar esta fórmula por los valores que me da este triángulo como tal. Entonces yo inicio seno de alfa. En vez de x, cambié el ángulo por alfa. Es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto acá es x sobre la hipotenusa que es z. Sí, entonces ya reemplacé el primero. Coseno de alfa. Entonces, el cateto adyacente, ¿qué letra es? Y, Y sobre la hipotenusa, ¿qué sería? H, Z. Z. Z, muy bien. Entonces los valores principales acá los voy a dejar, voy a hacer a cargo. Estas en azul, que esos son lo que lo representa, y las letras que vamos a cambiar en rojo. Listo. Tangente. Entonces tangente de alfa es igual ¿a quién sería? ¿Qué letras irían ahí? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. X sobre Y. Muy bien, listo. Y ese mismo proceso que hicimos para estas tres se hace para cotangente, secante y cosecante. Vean que acá simplemente reemplazar las mismas letras, solo que en el orden correspondiente. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. No, señor. Perfecto. Entonces, ahora vamos a revisar entonces el segundo caso. Resulta que este triángulo tenía alfa, pero también tiene beta. ¿Listo? Si yo tacho alfa, pues sucede que me van a cambiar unos datos. Z, que lo tenemos acá, Z sigue siendo la hipotenusa. ¿Listo? Pues con ese lado no hay problema. El problema es con los catetos, que son los que vamos a mirar. Entonces, este va a ser un cateto y el otro cateto. Vamos a mirar si es opuesto o adyacente. Entonces, para beta, ¿cuál es el cateto que está al frente? Cateto adyacente. No, sería la Y, ¿cierto? La Y es la que está al frente. Entonces, en este caso, para beta, este va a ser el cateto opuesto, ¿sí? Y el adyacente va a ser el que está pegado a él. Entonces, claridad en esta parte. Resulta que la definición del cateto opuesto y el adyacente es única. Entonces, el opuesto es el que está al frente del ángulo y el adyacente es el que está continuo al ángulo. Entonces, uno determina cuál es el opuesto y el adyacente según el ángulo que tengamos. Entonces acá, si uno mira beta, nuestro cateto opuesto ahora va a ser Y y nuestro cateto adyacente ahora va a ser X. Van a cambiar de lugar dependiendo del ángulo que estemos mirando. ¿Listo? ¿Sí es claro esa parte?
Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, para nuestras fórmulas, entonces voy a escribirlas acá. Seno de x será igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de x es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de x es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Solo voy a hacer esas tres. ¿Listo? Entonces, vean lo que había sucedido. Lo que hicimos hace un momento fue, voy a escribirlo en este rosadito. Para alfa nos habían quedado los valores así. Entonces para alfa era y sobre z. Coseno de alfa es, luego nos dio x sobre, perdón, era al contrario. Lo borro acá. Listo, para alfa los que nos dio hace un momento fue x sobre z, y sobre z, y tangente de alfa nos había dado x sobre y. Vamos a mirar qué pasa en el caso de beta. Ahora con beta voy a usar un color negro. En el caso de beta nos va a quedar así. Seno de beta es igual a, ¿cuál es el cateto puesto en beta? ¿Qué letra? Y. Y, entonces sería y sobre z. Coseno de beta, ¿cuál es el cateto adyacente con beta? X. X sobre X. z, muy bien. Y tangente de beta es, ¿cuáles H. letras serían? Z. No, sería cateto puesto sobre adyacente. Y sobre Y sobre X. Listo, muy bien. Vean que dependiendo del ángulo nos va a quedar en un orden distinto. Si era alfa, entonces X nos quedó primero, en cambio con beta nos quedó Y primero. En alfa nos quedó Y primero, en beta X primero en este caso. Y en tangente, X sobre y Y sobre X nos quedó al revés. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que debemos entender ahí. Cómo determinar el cateto opuesto y el cateto adyacente según el ángulo. Entonces, voy a continuar. Profe, una pregunta. Señor. Cuando estás, entonces en ese caso, digamos, cuando está solo el beta y el ángulo A no está, entonces solamente ahí consideraríamos que el beta sería el cateto adyacente. Sí, pero entonces ahí cómo lo plantea usted. Usted es el que va a determinar cuál ángulo va a considerar. Usted es el que escoge. Entonces usted, como tiene que hacerlo para ambos ángulos. Entonces usted primero lo hace para alfa y en su proceso tacha beta para calcularlos. Y O sea que ahí ya tocaría hacer dos procesos entonces. Exactamente. Y cuando son tres, pues ya sí se va alargando. No van a haber tres ángulos, solamente siempre van a haber solo dos ángulos, sí. Exacto, porque el otro es el ángulo recto. Listo. Bueno, entonces continuemos acá. Bueno, esa es la explicación inicial aquí. Todo esto lo que nos habla era de hecho. Entonces dice el primer punto. Escriba la definición de las funciones trigonométricas para alfa teniendo en cuenta la figura anterior, el triángulo. O sea, teniendo en cuenta este triángulo. Nosotros ya escribimos tres. Escribimos seno, coseno y tangente. Tanto para alfa como para beta, que fue lo que yo hice hace un momento. A ustedes les queda pendiente cotangente, secante y cosecante para completarla. ¿Listo? Eso es lo que ven a hacer ahí, las 6 razones trigonométricas para ese. Ese es el primer punto, que ya hicimos la mitad prácticamente. Igual como la grabación queda, yo se las envío para que revisen esa parte por si de pronto no alcanzaron a tomar los apuntes. El segundo, encuentre las funciones trigonométricas para los ángulos alfa, beta, lambda, delta, teta y la p, si no me acuerdo del nombre. En los siguientes triángulos, para cada uno de los ejercicios trace el triángulo con sus respectivos datos y posteriormente inicia un procedimiento. Recuerde que son 3 triángulos y en cada uno de ellos aparecen 2 ángulos para hallar las 6 funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces acá, en este ejercicio que nos plantean acá, debemos
hallar las 6 razones trigonométricas, solo que acá sí tenemos valores. Ya no va a ser reemplazar por X y Y, sino reemplazar por los valores y hacer las divisiones. Ya les voy a mostrar cómo es el proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar acá. Miren, estos son cateto, cateto, cateto. Listo. Vamos a mirar uno de esos. Vamos a mirar el primero de los triángulos de acá para que sea con ese ejemplo. Tal como podemos observar, en los 3 triángulos que están ahí, nos dan la hipotenusa. Vean que todos tienen la hipotenusa. H la tenemos, porque nos dice que este vale 15, aquí vale 10 y aquí vale 5. ¿Listo? En este ejercicio debemos tener el valor real. Acá tenemos uno de los catetos, pero el otro lo desconocemos. Acá desconocemos este cateto, el otro lo conocemos. En este desconocemos este cateto y este lo conocemos. ¿Listo? Entonces, como podemos observar, en todos los 3 ejercicios de acá desconocemos un cateto. Entonces, ¿qué debemos aplicar para hallar el otro cateto? ¿Alguien se acuerda de las guías anteriores que aplicábamos para hallar el cateto faltante? El teorema de, si alguien se acuerda, ¿cómo se llamaba ese teorema? De un matemático muy famoso. ¿De Pitágoras? De Pitágoras, muy bien. Entonces, para esto hay que hallar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo calculamos el cateto faltante? Pues simplemente, por ejemplo, acá es la x. Usted dice x cuadrado va a ser igual a 5 a la 2, o sea, la hipotenusa al cuadrado, menos el otro al cuadrado, 3 a la 2. Entonces, por ejemplo, acá es 5 a la 2 menos 3 a la 2. En este otro ejercicio sería y cuadrado es igual a 10 a la 2 menos 8 a la 2. Y en este de acá sería x a la 2 es igual a 15 a la 2 menos 12 a la 2. ¿Sí? En cada uno se resuelve igualito. Luego entonces decimos x a la 2 es igual a 5 a la 2, ¿cuánto es? 5 por 5, ¿cuánto da? 25. Muy bien, 25. Y 3 al cuadrado, ¿cuánto da? 3 por 3. 9. 9, listo. Restamos. Entonces, 25 menos 9, ¿cuánto nos da? 26. 16. 16, perdón. Listo. Entonces, lo que hacemos ya en el último paso es hallar la raíz cuadrada de ese valor. Quitamos este 2 de acá y lo volvemos a una raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 16 es 4. 4. Y con esto ya tenemos el lado faltante. Quiere decir que en vez de esta x iría un 4 ahí. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí del teorema de Pitágoras? Aunque ese ya lo trabajamos en una guía anterior, pero pues por si acaso, si hay alguna pregunta. ¿En todos son así, profe? En todos los 3 de ahí es lo mismo, solamente que cambia el valor. En el otro en vez de 5 es 10 y 8. Si se resta el 10 y el 8. Y en el otro es el 15 y el 12 los que se restan después de haberse elevado al cuadrado. Ese punto está más largo, pero menos confuso. Sí, exacto. Este es más largo, pero no es tan confuso como el anterior, por lo que tenemos valores. Listo. Entonces, ese es el primer paso que tienen que hacer en cada uno de esos ejercicios. Entonces, yo ya partí el primer paso del primer triángulo. Vamos a hacer el segundo paso. El segundo paso es que, como ya sabemos que este lado vale 4, voy a determinar las razones para alfa y luego para beta. Entonces yo digo alfa. Entonces para alfa tacho aquí beta. Entonces digo, voy a usar azulito. Entonces voy a decir, tenemos que el 5 es la hipotenusa. Hipotenusa. ¿Listo? Este cateto no sé cuál es y este es el otro cateto. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? El 4. El 4 sea que este sea. Y quiere decir que este sería CA. Entonces CA vale 3, CO vale 4 y H vale 5.
y entonces lo reemplazo en las funciones. Las funciones serán seno de x igual a CO sobre h, coseno de x igual a CA sobre h, tangente de x igual a CO sobre CA, y recuerden que ahí están las otras tres funciones trigonométricas que no las escribo acá porque esas son las que esas se las dejo a ustedes para que las reemplacen, pero el proceso es el mismo. ¿Listo? Entonces empiezo con alfa. Digo, seno de alfa es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 4. Entonces acá iría 4 sobre, ¿cuánto vale la hipotenusa? 5. Listo. Y hacen ustedes la división en la calculadora. Entonces, no puedo mostrar la calculadora acá, pero hagan la división ahí en la calculadora y me dicen cuánto da 4 dividido 5. ¿Cuánto daría 4 dividido 5? 0, ¿qué? 0,8. 0,8. Muy bien, listo. Entonces, eso es lo que hacen en este ejercicio. Ustedes toman alfa, hallan seno y ya les digo que seno de alfa vale 0,8. Voy a hallar ahora coseno. Coseno de alfa. Entonces, coseno de alfa será adyacente sobre hipotenusa. O sea, ¿cuánto vale el adyacente? 3 sobre 3 dividido 5. 5. Listo. Hacen la división en la calculadora y este les da 0,6. 0,6. Muy bien. Y luego vamos a tangente. Tangente de alfa. Opuesto sobre adyacente. ¿Cuánto vale el opuesto? 4. 4. ¿Y el adyacente? 3. 3. Listo. Entonces, y hacen la división. 4 dividido 3. 1,3. Listo. Perfecto. Entonces, ahí ya nos dieron esos tres valores. Y lo mismo hacen entonces con cotangente, secante y cosecante. ¿Listo? Entonces eso es lo primero. Luego entonces usted dice, bueno, ya hice alfa. Ahora voy a hacer beta. Entonces tacho alfa y hago beta. Entonces esto como no es un borrador me lo va a desaparecer ahí. Entonces lo voy a escribir. Beta. Entonces para beta, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Simplemente que ahora el opuesto es este y el adyacente es este. Eso es lo que cambia, simplemente se intercambian ya. Este va a ser el adyacente y este es el opuesto. Y hacemos el mismo proceso. Seno de beta va a ser opuesto sobre hipotenusa. O sea, 3 sobre 5. Dividido 5. Listo. Y hacen la división. Y eso me había dado acá 0,6. Esa ya la teníamos acá hecha. Coseno de beta sería entonces adyacente, que ahora es 4 sobre 5. Que eso da 0,8. Y tangente, ese sí no lo tenemos en los resultados, sería 3 sobre 4, porque es el opuesto sobre el adyacente. ¿Cuánto da 3 dividido 4? 0.75. Muy bien, 0.75. Y hacen lo mismo para entonces lo que les dije, cotangente, secante y cosecante en ambos. Y ya, ¿preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. Profe, ahí lo único que cambia es el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿cierto? Sí, Porque el señor. resto De todo resto, normal. sí señor, de resto todo normal, solamente cambian estos dos. Listo. Bueno, entonces, eso se hace entonces con los otros dos triángulos, el mismo proceso. Y ya, ese es el segundo punto. Entonces, luego acá les dice cómo utilizar la calculadora. Observe los 6 ejemplos para que pueda resolver los ejercicios. Entonces, acá, ¿qué nos piden? Dice, esperen, acá dice, usando la calculadora encuentra el valor de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Voy a usar acá la calculadora normal del computador, por ejemplo.
Listo. Entonces acá. Su calculadora, la calculadora que tienen ustedes de mano o del celular, ustedes pueden buscar una calculadora científica para el celular. Eso va a tener las siguientes funciones: seno, coseno, tangente. Son las que manejan normalmente. Secante, cosecante y cotangente no las maneja, aunque esta calculadora de acá sí, pero normalmente no vienen incluidas en las calculadoras que usted tiene para el celular. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace usted? Escribe entonces seno. No, en este caso, bueno, les voy a explicar cómo funciona aquí en el caso de esto. Ustedes escriben el número 286 y luego escriben la función seno y ya les da el valor correspondiente. Entonces dice acá seno es menos 0,96 y lo colocan ahí. Listo. Por ejemplo, coseno, lo mismo, utilizan la fórmula coseno del ángulo que dice ahí. Primero escriben el número y luego escriben el coseno. Si es una calculadora científica de las normalitas de mano que hay, usted simplemente escribe primero la función, es decir, primero escribe sin y luego el ángulo. Depende de dónde la esté utilizando usted. Digamos que cada aparato, cada equipo tecnológico tiene como su orden. Listo. En el caso de cotangente, entonces cotangente acá nos indican, nos dice si usted va a calcular cotangente, entonces usted lo que hace es dividir 1 entre tangente. Entonces usted lo escribiría así. Calculadora 3. Usted dice 1 dividido, se escribe 1 dividido y ahí se escribe cuál es la tangente que va a hallar. Por ejemplo, tangente de 30. 1 dividido 30 tangente. Y esa va a ser la cotangente. ¿Listo? Si es secante, entonces es 1 sobre coseno, o sea, 1 dividido coseno. Y si es cosecante es 1 dividido seno. Eso sí se los voy a escribir acá, para que eso lo tengan presente. Entonces seno, coseno y tangente se utilizan directas, pero lo que es cotangente se hace en la calculadora 1 dividido tangente del valor que necesite. ¿Listo? Si es secante, entonces es 1 dividido coseno del valor que necesite. Y si es cosecante, es 1 dividido seno del valor que necesite. ¿Listo? Así es que utiliza la calculadora para este tercer punto. Ese tercer punto sí solamente es usando calculadora. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿por qué uno? Qué pena, es que se me fue el internet. Listo. El 1 es porque estas funciones de cotangente, secante y cosecante es como si tuviéramos seno al revés, tangente al revés. Entonces, como es como si fuera al revés, por eso le coloca uno el 1. Ok. ¿Listo? Sí, señor. Pero se utiliza esa fórmula para la calculadora. Eso es para la calculadora. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, entonces ya... ¿Sí? ¿Aló? No, no, señor. Listo, perfecto. Entonces ya con esto daríamos por terminada la grabación.